Formación en psicoanálisis. Conceptualizaciones principales. En tres ensayos de una teoría sexual, publicado en 1905, Freud comienza llamando la atención sobre el descuido de lo infantil. Se refiere a una crítica a todos los trabajos que dejan de lado la sexualidad infantil, cuando hablan del desarrollo sexual del ser humano, donde siempre sostienen que la sexualidad comienza en la pubertad. Con respecto a la sexualidad infantil, es una sexualidad autoerótica, porque encuentra satisfacción en el propio cuerpo, en las zonas erógenas, es decir, las zonas del cuerpo libidinizadas por los cuidados parentales. Esta disposición de satisfacerse de manera autónoma en sus distintas zonas erógenas, Freud lo llama disposición perversa polimorfa. Es perverso porque no tiene ni objeto ni meta socialmente esperable, es decir, se aleja del sexo opuesto y del coito con el fin de la reproducción. Y es polimorfa porque las pulsiones son anárquicas, es decir, se satisfacen al mismo tiempo y de muchas formas debido al autoerotismo, que es cuando la pulsión sexual se satisface en el propio cuerpo, haciendo que el objeto y la fuente de la pulsión coincidan. La pulsión, en este punto de la teoría, es una agencia representante psíquico. La palabra agencia hace referencia a una agrupación o a algo que engloba. Lo que se agrupa son representantes psíquicos, los cuales se definen como emociones psíquicas. Las emociones son movimiento, por lo que es algo que me mueve psíquicamente, y lo que me mueve psíquicamente son fantasías, pasiones, deseos, emociones, etc. Y a una fantasía, a las pasiones, a los deseos no los vemos, por lo que van a estar representadas por un representante. El representante sería la pulsión. Nunca lo vamos a ver, solo vamos a poder captar algo de ese deseo o de esa pasión. En este texto, Freud nos va a dar la primera teoría pulsional. Hay una frase que dice que las pulsiones sexuales tienen como primer fin la reproducción de la especie. Nacen apuntaladas a las pulsiones de autoconservación o yoicas, que tienen como fin conservar al yo, es decir, al organismo, para más tarde desligarse de ellas. En esta misma época, Freud va a plantear que las pulsiones sexuales, la energía que tienen que tener, es la libido sexual u objetal, que es la que destinamos a otras cosas o personas u objetos, y a las pulsiones de autoconservación les corresponde libido yoica, que es la que destinamos a nosotros mismos. En 1914, en Introducción al Narcisismo, Freud descubre que el yo puede ser tomado a sí mismo como objeto sexual. El narcisismo es definido como el complemento libidinoso del egoísmo inherente a la pulsión de autoconservación. El narcisismo primario nació de la libido sustraída del mundo exterior, que es conducida al yo. El narcisismo nace por replegamiento de las investiduras de objeto como un narcisismo secundario, que se edifica sobre la base de otro primario. Por lo tanto, la libido es un quantum de libido psíquica sexual que solo puede pertenecer a las pulsiones sexuales. Como vemos, la libido ha desquitado de las pulsiones de autoconservación y ahora es la pulsión sexual la que va a tener dos tipos de libido, sexual objetal o de objeto cuando se destina a los otros, y yoica cuando se destina a sí mismo, en tanto posición narcisista, pero ya no como fin de autoconservación, sino como un fin sexual, porque el yo puede tomar a sí mismo como un objeto sexual. Por lo tanto, a partir de ahora, la pulsión de autoconservación es de meta inhibida, lo cual quiere decir que no tiene como fin la sexualidad. En 1915, en el texto Pulsión y destino de pulsión, Freud se va a encargar de diferenciar la pulsión del estímulo, diciendo que el estímulo opera de un golpe y por lo tanto se puede despachar mediante una única acción adecuada, cuyo tipo ha de discernirse en la huida motriz ante la fuente de estímulo. La pulsión, en cambio, opera como una fuerza constante, puesto que ataca desde el interior del cuerpo. Una huida nada vale contra ella. Será mejor llamar necesidad al estímulo pulsional y lo que cancela esa necesidad es la satisfacción. La actividad del aparato psíquico está sometida al principio de placer, es decir, que está regulada de manera automática por la sensación de la serie placer-displacer. El sentimiento de displacer tiene que ver con el incremento de estímulo y el placer con su disminución. La pulsión aparece como un concepto fronterizo entre el anímico y lo somático, como un representante psíquico de los estímulos que provienen del interior del cuerpo y alcanzan al alma, como una medida de exigencia de trabajo que es impuesto a lo anímico a consecuencia de su trabazón con lo corporal. La pulsión cuenta con 4 elementos: esfuerzo, meta, objeto y fuente. Esfuerzo es el factor motor de la pulsión y es constante. Meta es la satisfacción que solo puede ser alcanzada cancelando el estímulo. Objeto, que es aquello por lo cual la pulsión puede alcanzar su meta, es lo más variable de la pulsión. Y fuente, es un proceso somático, interno a un órgano o parte del cuerpo libidinizado,
cuyo estímulo es representado en la vida anímica de la pulsión. Hay dos tipos de pulsión en este punto teórico: pulsión yoica o de autoconservación, que no tiene objeto, ni meta ni fuente, y las pulsiones sexuales, que sí las tienen.